Una estrella en ascenso a los 20, una chica de 15 años en busca de consuelo. Su vínculo comenzó en línea, luego mensajes, risas, llamadas nocturnas y pronto se volvió viral. Pero cuando Celeste Rivas Hernández fue encontrada en el Tesla de David el 8 de septiembre de 2025, todo cambió. ¿Fue amor o una amistad incomprendida? No es sospechoso, pero el silencio mantiene vivo el misterio. Los fanáticos todavía discuten si él era su lugar seguro o las cosas fueron demasiado lejos. ¿Qué te parece? ¿Conexión inocente o una línea que nunca debería haberse cruzado? Cuando se escapó de casa en 2024, no era la primera vez. Cada desaparición parecía acercarla a las luces de la ciudad de Hollywood, a un mundo que prometía libertad y pertenencia. En algún lugar de ese mundo se cruzó con un chico que era su manera, estaba igual de solo. David, cuyo nombre real es David Burke, había crecido separado de todos los demás, educado en casa, tranquilo, viviendo principalmente en sus pensamientos. Su vida giraba en torno a la música, los juegos y un pequeño círculo de personas que rara vez veía cara a cara. Para él, la conversación real era rara, la conexión real, aún más rara. Entonces, cuando apareció alguien como Celeste, alguien que escuchó que parecía madura más allá de su edad, probablemente no se sintió mal. Incluso podría haberse sentido seguro. Personas cercanas al caso creen que se conocieron en línea o a través de amigos mutuos vinculados a fiestas de Los Ángeles. Celeste a menudo les decía a nuevos conocidos que tenía 19 años, incluso afirmando que era una estudiante universitaria en Laos. Para una chica que intentaba escapar del caos en casa, era más fácil entrar en una versión de sí misma que se sentía más fuerte y en control. Y para una joven artista como David, protegida e idealista, su confianza puede haber parecido genuina, incluso magnética. Los psicólogos dicen que el aislamiento puede difuminar los límites emocionales. Cuando alguien pasa años aparte de las experiencias típicas de los adolescentes, la escuela, las citas, la vida social, a menudo construyen relaciones a través de la imaginación más que de la realidad. David había pasado sus años de formación creando canciones sobre emociones que no había vivido, construyendo un mundo interior que se sentía más seguro que el real. Entonces, cuando Celeste entró en su vida, con sus historias, su energía y su necesidad de ser comprendida, podría haber visto en ella lo que siempre cantó: la conexión. Pero las conexiones nacidas en aislamiento rara vez son simples. Celeste era joven, vulnerable y buscaba a alguien que pudiera hacerla sentir valorada. David, que todavía está aprendiendo a leer las emociones de los demás en tiempo real, puede que no haya visto lo frágil que era ese equilibrio. Lo que comenzó como amabilidad o amistad podría convertirse fácilmente en algo más complicado, algo que ninguno de los dos entendió completamente. Ahora, mirando hacia atrás, es difícil no preguntarse si hubiera tenido más experiencia con personas de su edad, ¿habría reconocido las señales? ¿Habría trazado líneas más claras? ¿O era simplemente otra alma joven y solitaria, atrapada en una tormenta que nunca vio venir? Dos vidas se encontraron en un borrón digital, una corriendo hacia la seguridad, la otra buscando conexión. Entre ellos se encuentra el frágil espacio donde termina la inocencia y comienza la tragedia. Su conexión no ocurrió de la noche a la mañana. Durante casi un año. Mucho antes de que nadie supiera su nombre, Celeste Rivas Hernández había estado pasando tiempo en silencio alrededor del círculo de David. Sus amigos recuerdan haberla visto en pequeñas reuniones en Hollywood, a veces hasta altas horas de la noche. Se mezclaba fácilmente, actuando como mayor de lo que era, bromeando con la gente, bebiendo de tazas rojas, hablando de la escuela como si ya estuviera en la universidad. Para la mayoría, no era una fugitiva de 15 años, era solo otra cara en el resplandor de la casa de un músico en la colina. Los que estaban allí dicen que los dos parecían cercanos pero no obvios. Ella se sentaba cerca de él mientras él tocaba nuevas canciones en sus altavoces, con la cabeza inclinada, escuchando como si estuviera escuchando algo más que música. A veces ayudaba a ordenar después de las fiestas. Otras veces desaparecía en una habitación tranquila con él durante horas mientras otras se reían afuera. Nadie pensó mucho en eso entonces. En ese mundo la gente iba y venía, y la juventud a menudo se confundía con la libertad. La relación, si se puede llamar así, parecía comenzar como una amistad, un lugar donde ambos encontraron algo que faltaba de Celeste. Cansada del caos en casa, finalmente se sintió vista. David, el artista introvertido que había pasado su adolescencia solo, finalmente tenía a alguien que hacía que su silencio se sintiera cómodo. Compartieron pequeñas cosas, paseos nocturnos, comidas para llevar, experimentos musicales, momentos que parecían normales desde el exterior pero que llevaban una extraña intimidad debajo. A principios de 2024, antes de su segunda desaparición, Celeste la visitaba con la suficiente frecuencia como para que los vecinos comenzaran a notar que el mismo automóvil la recogía. Les dijo a algunos amigos que lo estaba ayudando con el trabajo creativo, aunque nunca estuvo claro qué significaba eso. Para ella, tal vez era una aventura secreta, prueba de que era parte de algo más grande. Para él, tal vez era compañerismo sin juicio. Un espacio seguro en una vida que se había hecho pública demasiado rápido. Pero hubo grietas. Las fiestas se hicieron más ruidosas. Llegó gente nueva, trayendo energía que no coincidía con su vínculo silencioso. Algunos recuerdan la tensión, las miradas celosas. Las discusiones en voz baja que terminaron con su partida repentina.
Otros la recuerdan regresando días después como si nada hubiera pasado. El patrón se repitió: cercanía, distancia, retorno. No era un amor constante, pero era un ritmo en el que ambos habían caído. Para David, el aislamiento siempre había sido la regla. Dejar entrar a alguien era raro, y una vez que lo hacía, no sabía cómo dejarlo ir. Para Celeste, cada visita a esa casa era un descanso de la realidad, un momento prestado en el que no era una niña fugitiva. Juntos crearon un mundo frágil construido sobre medias verdades y necesidades. Cuando ese mundo finalmente se derrumbó en septiembre de 2025, la conmoción no se trataba solo de lo que se encontró, sino de cuánto tiempo había estado frente a todos, oculto a plena vista. Un año de reuniones tranquilas, noches secretas y dos vidas jóvenes que cruzan fronteras que ninguno de los dos entendió completamente. Es fácil ver por qué Celeste podría haber visto a David como su escape. Con solo 15 años, ya había vivido más caos del que la mayoría de los adultos podían manejar. La policía había sido llamada a su casa 11 veces para controles de bienestar, signos de una familia bajo tensión constante. Discusiones, largos silencios, puertas cerradas de golpe. Para un adolescente atrapado en ese tipo de tormenta, huir no siempre significa rebelión. A veces significa supervivencia. Y cuando conoció a David, un músico tranquilo y gentil que parecía vivir en su propio mundo pequeño y tranquilo, debe haberse sentido como lo opuesto a todo lo que ella quería dejar atrás. A sus ojos, David no era solo un cantante. Estaba a salvo. Alguien que escuchaba sin gritar, que no exigía ni castigaba, que parecía pacífico, incluso tímido. Para una niña criada en el ruido, ese tipo de silencio puede sentirse como una salvación. Los psicólogos lo llaman la fantasía de Salvador cuando alguien con dolor se aferra a una persona que se siente emocionalmente segura, convirtiéndola en un protector y un espejo de lo que desearía que fuera la vida. Pero rara vez es unilateral. Para alguien como David, que pasó años educado en casa y aislado de la vida adolescente ordinaria, el vínculo repentino con una chica que parecía entenderlo podría haberse sentido igual de curativo. No estaba acostumbrado a personas de su edad, y mucho menos a alguien que lo hiciera sentir importante fuera de la música. Así es como el papel de salvador a menudo se vuelve mutuo: uno quiere ser salvo, el otro quiere salvar. Lo que comienza como comodidad puede convertirse silenciosamente en dependencia. Aquí hay un patrón familiar, visto en otras historias que involucran a celebridades jóvenes y adolescentes vulnerables. La fama atrae corazones rotos, la soledad deja espacio para la confianza fuera de lugar. Piensa en actores o músicos que dejan que un fan más joven se acerque demasiado. No por malicia, sino por ceguera emocional. Confunden la admiración con la comprensión y el afecto con la madurez. El desequilibrio en la brecha de poder, edad y experiencia no parece peligroso hasta que es demasiado tarde. En el caso de David, no era del tipo que persigue la atención. En todo caso lo evitó, pero el aislamiento tiene una forma de distorsionar el juicio. Cuando tu mundo está lo suficientemente tranquilo, incluso una pequeña chispa de conexión puede sentirse como un salvavidas. La presencia de Celeste, su risa, su necesidad de ser cuidada pueden haber llenado el silencio en el que había vivido durante tanto tiempo. Y al tratar de ayudarla, de ofrecerle estabilidad, puede haber cruzado a algo más complicado sin darse cuenta. Tal vez por eso esta historia se siente tan trágica. No se basó en la crueldad, sino en dos personas que intentan encontrar la paz entre sí por las razones equivocadas. Estaba huyendo del ruido. Se estaba escondiendo del mundo. Y en algún lugar entre el rescate y la responsabilidad, entre la comodidad y la confusión, la línea entre la ayuda y el daño desapareció. La historia de Celeste Rivas Hernández no es la primera vez que una joven se cuela entre la fama, la fantasía y la realidad. Cuando los registros policiales muestran 11 cheques de bienestar en su casa, pinta una imagen de una niña criada en la inestabilidad, una que aprendió temprano que el amor puede ser ruidoso, impredecible o incluso doloroso. Entonces, cuando conoció a alguien como David, tranquilo y pensativo, podría haber confundido su calma con seguridad. Para ella, él no era una estrella del pop, era pacífico. En psicología, esto se llama la dinámica de Salvador, un ciclo en el que una persona busca protección y la otra busca un propósito salvándola. Es un patrón que ha aparecido antes en Hollywood. Piensa en las relaciones borrosas entre las estrellas mayores y los admiradores adolescentes que las veían como salvavidas. A principios de la década de 2000, surgieron informes sobre actores jóvenes que se acercaron demasiado a los fanáticos que aún estaban en relaciones de la escuela secundaria, que comenzaron como tutorías y luego cruzaron silenciosamente las líneas emocionales. El peligro no siempre es depredador, es la ceguera emocional, la incapacidad de ver cómo el poder y la edad dan forma a la percepción. El exnovio de Celeste, otro adolescente de su ciudad natal, les dijo a sus amigos después de su desaparición que había estado viviendo una vida secreta. Ella ya no era la misma, dijo en un comunicado al que más tarde hicieron referencia personas cercanas a la familia. Hablaba de estas fiestas, de estar en un lugar seguro con personas que la entendían. Dijo que finalmente se sintió vista. Esas palabras finalmente se sintieron reflejadas en el corazón de esta historia. Para Celeste, el mundo de David puede haber sido el primer lugar que no se sintió como supervivencia. Para David, aislado y educado en casa durante años, podría haber sido la primera vez que alguien lo hizo sentir emocionalmente necesario. El paralelismo con los estudios de casos famosos es sorprendente.
Cuando el cantante Jeremy Jackson a principios de la década de 2000 se enfrentó al escrutinio por su conexión con un fanático adolescente o cuando el joven músico Aaron Carter desdibujó la línea entre la amistad y la tutoría con menores, la defensa siempre fue la misma, solo estábamos tratando de ayudar. La intención puede no ser siniestra, pero el resultado a menudo se debe a que el rescate emocional se convierte fácilmente en dependencia emocional. Eso es lo que podría haber sucedido aquí. David, sin experiencia con los límites del mundo real, podría haber confundido la compasión con la cercanía. Celeste, ansiosa de calidez, podría haber interpretado la bondad como amor. En ese frágil espacio los secretos crecen. Los viajes nocturnos, las fiestas en Hollywood Hills, las promesas susurradas que no estaban destinadas a durar toda parte de la vida secreta con la que su exnovio dijo que no podía competir. Ahora, después de todo, su historia se siente menos como un escándalo y más como una tragedia. Dos almas jóvenes, cada una tratando de escapar de algo, una del caos, otra del aislamiento. Y en esa necesidad compartida de ser comprendidos, se encontraron solo para descubrir demasiado tarde que no todos los rescates terminan en salvación. Cuando se conoció la historia, las primeras voces que surgieron no fueron de investigadores, sino de amigos. Personas te dijeron que habían visto a David y Celeste juntos, riendo, susurrando o simplemente desapareciendo del ruido de una habitación llena de gente. Describieron a los dos como inseparables. Un amigo la llamó su chica. Otra dijo que básicamente vivió allí durante los meses antes de que todo se desmoronara. Sonaba como el esbozo de una historia de amor, pero en verdad, los recuerdos compartidos después de una tragedia pueden ser borrosos, moldeados por la culpa, la curiosidad o la necesidad de dar sentido a algo impensable. Varias personas cercanas a David recordaron que Celeste estuvo presente a menudo a fines de 2024 y principios de 2025. Ella ayudaba con los mandados, se sentaba en las sesiones de estudio o le traía comida cuando trabajaba hasta tarde. Algunos los recordaban tomados de la mano, otros dijeron que parecía más una amistad, cómodo, familiar, no romántico. Cuando se les preguntó qué tan seguros estaban de que ella era su novia, la mayoría usó el mismo lenguaje: incierto lo parecía. En un mundo donde la apariencia a menudo lo significa todo, esa pequeña incertidumbre importa. El problema con estos testimonios no es necesariamente la deshonestidad, es la perspectiva. Los amigos a menudo interpretan la cercanía a través de su propia lente. Para un extraño, un gesto protector puede parecer afecto. Un abrazo podría ser reconfortante o algo más profundo. Cuando ocurre una tragedia, esos momentos adquieren un nuevo significado, incluso cuando podrían haber sido inocentes en ese momento. Los psicólogos llaman a esto sesgo retrospectivo. Nuestras mentes llenan espacios en blanco con lo que ahora creemos que es verdad. Y sin embargo no se puede ignorar la frecuencia de su tiempo juntos. Varios testigos mencionan que Celeste pasaba las noches en su casa de Hollywood Hills, se unía a pequeñas reuniones y se mantenía cerca de él en público. Para algunos, ese patrón hablaba más fuerte que las palabras. Para otros, solo mostraba que David, aislado, privado y a menudo solo, había encontrado a alguien que entendía sus tranquilas rutinas. Es posible que lo que parecía un romance fuera simplemente una intensa amistad entre dos personas que se sentían invisibles de diferentes maneras. Aún así, la naturaleza humana se inclina hacia las etiquetas. Cuando las personas no entienden un vínculo lo llaman amor, y en un mundo donde David rara vez dejaba que nadie se acercara, la presencia de Celeste se convirtió en una historia en sí misma. Después de su muerte, esos fragmentos de observación se convirtieron en narrativas. Ella era su novia secreta. No podía dejarla ir. Pero como ocurre con muchas tragedias, la verdad puede estar en algún lugar entre una conexión lo suficientemente real como para importar, pero lo suficientemente indefinida como para confundir a todos los que los rodean. Si estos relatos son ciertos, muestran una cercanía que fue más allá de los encuentros casuales. Pero la confiabilidad de esos recuerdos sigue siendo incierta, coloreada por la especulación, borrosa por la emoción y moldeada por la retrospectiva. Lo que queda son fragmentos. Miradas recordadas, susurros medio escuchados, noches contadas por personas que no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que vieron. Y entre esos fragmentos se encuentra la pregunta más difícil de todas: ¿estaban realmente enamorados o solo dos almas perdidas que el mundo confundió con algo más? El exnovio de Celeste la recuerda como una chica que siempre estaba medio en otro lugar, presente en el cuerpo, pero a kilómetros de distancia en sus pensamientos. Dijo que ella hablaba a menudo sobre querer irse de casa, sobre cómo todo allí se sentía pesado y frío. Ella solía decirme que solo quería paz, recordó. No fama, no dinero, solo tranquilidad. Para un adolescente que crece en constante confusión, la paz puede parecer la cosa más rara del mundo. Y cuando conoció a David, ese anhelo finalmente pudo haber encontrado una dirección. Según el exnovio, Celeste a menudo hablaba de sus problemas familiares en fragmentos, discusiones que duraban horas, noches esperando que las cosas se calmaran y la sensación de que nadie la veía realmente. Esas historias se alinean con las 11 llamadas de asistencia social que la policía hizo a su casa. Cuando tenía 15 años, había aprendido que el caos era normal y que el silencio significaba que el peligro estaba cerca. Los psicólogos dicen que los adolescentes criados en hogares inestables a menudo desarrollan vínculos de supervivencia, se aferran a cualquiera que los haga sentir seguros, incluso si esa seguridad es temporal o imaginaria.
David, tranquilo y contenido, podría haber sido la primera persona que no levantó la voz. El exnovio también recordó el cambio en su tono después de conocer a David. Dejó de responder durante días. Cuando hablamos. Dijo que estaba bien, solo ocupada, que estaba ayudando a alguien con cosas de música, dijo. Para él, sonaba inofensivo al principio hasta que ella comenzó a hablar de lo diferente que se sentía su nueva vida. Dijo que finalmente podía respirar. Que no tenía que ocultar quién era. Pero en verdad, se escondía más que nunca. Al fingir tener 19 años, construyó una identidad frágil que le dio libertad pero también borró su red de seguridad. Para Celeste Weir no se trataba solo de escapar de su familia, se trataba de reescribir su historia. Quería ser alguien en control, alguien lo suficientemente fuerte como para elegir a dónde pertenecía. Su vínculo con David puede haber sido menos romántico y más de refugio, un lugar donde podía vivir dentro de la calma de otra persona. Pero cuando los jóvenes usan las relaciones para escapar en lugar de sanar, el equilibrio emocional se derrumba rápidamente. Cuanto más confían en esa conexión, menos pueden valerse por sí mismos. Este patrón no es exclusivo de Celeste. Los estudios sobre psicología adolescente muestran que los adolescentes de hogares inestables a menudo experimentan una madurez emocional prematura, anhelan relaciones adultas antes de estar emocionalmente equipados para manejarlas. No se trata de manipulación, se trata de supervivencia a través del apego. Buscan consuelo en figuras mayores que parecen estables, pero esa dinámica se vuelve desigual fácilmente. El exnovio de Celeste no se enojó cuando habló de ella, sonaba derrotado. Quería sentirse segura, dijo. Eso es todo. Creo que pensó que lo había encontrado. Al final, su búsqueda de seguridad la llevó a un mundo para el que no estaba preparada, un mundo que prometía paz pero exigía más de lo que cualquier joven de 15 años debería tener para dar. Cuando Josh Massal, el manager de David desde hace mucho tiempo, finalmente habló, sus palabras fueron claras y calculadas. David no estaba al tanto. Sonaba simple, casi demasiado simple. Con esas 3 palabras trazó una línea nítida entre el artista y la creciente tormenta que rodeó la muerte de Celeste Rivas Hernández. Pero como con cualquier declaración en un caso de alto perfil, lo que no se dice a menudo tiene más peso que lo que se dice en voz alta. Para el público, la negación de Massal sonó como una defensa, pero también como una estrategia. Al decir que David no sabía, posicionó a su cliente como un espectador, no como un participante en una tragedia que rápidamente se estaba saliendo de control. Sin embargo, la pregunta persiste si realmente no sabía nada, porque los más cercanos a él decían que Celeste era vista en la casa con tanta frecuencia. ¿Fue esto solo lealtad haciendo su trabajo o algo más cuidadosamente orquestado para proteger una carrera al borde del desastre? En la gestión de crisis, la primera regla es la distancia. Cuando ocurre un escándalo, los equipos a menudo crean un muro entre el artista y el evento. Incluso si ese muro no existía antes. La frase de Massal fue un ejemplo de libro de texto absoluta, sin emociones y legalmente segura. Eliminó la responsabilidad, negó el conocimiento previo y sutilmente desvió la atención hacia la investigación en lugar del individuo. Pero para algunos, esa precisión tranquila se sintió ensayada como un signo no de inocencia, sino de contención. El debate ahora es si las palabras de Massal reflejan la verdad o la táctica. Aquellos que defienden a David argumentan que la declaración se ajusta a lo que saben de él. Un joven tranquilo e introvertido, a menudo perdido en su música, desconectado de la logística diaria. No era del tipo que vigilaba a quien entraba y salía de la casa. Pasaba días grabando, jugando o escribiendo, dejando que los asistentes se encargaran de los detalles prácticos. Para ese lado, inconsciente simplemente significa fuera de contacto, no engañoso. Los escépticos, sin embargo, ven algo diferente. Señalan el largo silencio antes de la declaración, el tono cuidadosamente elegido y la falta de aclaración sobre cuándo o cómo Massal se enteró de la muerte de Celeste. Sugieren que la denegación podría tener un doble propósito: proteger legalmente a David y proteger al equipo de administración de las acusaciones de negligencia. En la ley del entretenimiento, no es inusual que no sabía realmente signifique no podemos ser considerados responsables. Otra capa radica en el motivo. La presión para preservar una imagen multimillonaria es inmensa. Una sola conexión con una tragedia de menores de edad podría poner fin a patrocinios, giras y años de trabajo. Por esa razón, algunos asesores de crisis eligen primero la negación. Los hechos, después una apuesta que gana tiempo con la esperanza de que la evidencia eventualmente valide el silencio. Es un movimiento arriesgado, pero que ha funcionado antes. En los escándalos pasados de Hollywood, las primeras declaraciones de negación se difuminaron más tarde en verdades técnicas. Tal vez el artista no conocía los detalles, tal vez el equipo manejó las cosas extraoficialmente. Se deja que la audiencia decida si ese tipo de ignorancia es inocencia o conveniencia. Aún así, la confianza de Massal en la frase David no estaba al tanto merece atención. No es defensivo, es declarativo.
Eso podría significar una de dos cosas: o la gerencia realmente tiene evidencia interna que demuestra la falta de conocimiento del artista, o están duplicando una narrativa que debe mantenerse sin importar lo que surja a continuación. La diferencia se aclarará solo cuando la investigación publique sus hallazgos finales, correos electrónicos, marcas de tiempo, registros de seguridad. Hasta entonces, cada repetición de esa declaración mantiene a la audiencia adivinando. ¿Estaba David realmente en la oscuridad? ¿O alguien decidió que la ignorancia sería su defensa más segura? La tensión entre la verdad y la protección es donde vive ahora esta historia, un espacio incómodo donde el silencio puede no ser culpa, pero ciertamente no es paz. El 18 de septiembre de 2025. Los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de David en Hollywood y confiscaron varios dispositivos, su teléfono, computadora portátil, unidades externas y el sistema de datos a bordo de su Tesla. Marcó un punto de inflexión en el caso, cambiando el enfoque de la especulación a la evidencia sólida. Por primera vez, los investigadores tuvieron acceso a lo que muchos creen que podría ser el registro más claro de lo que realmente sucedió entre David y Celeste Rivas Hernández. La pieza más importante no es el teléfono. Es el Tesla. Los Tesla modernos almacenan capas de información digital mucho más allá de las rutas RTs. Cada vez que se desbloquea, conduce o abre el automóvil, el sistema registra el evento hasta el segundo. Los investigadores pueden usar esos datos para reconstruir una línea de tiempo que se remonta a abril de 2024. Cuando se confirmó por última vez que Celeste estaba viva antes de una de sus desapariciones. Los registros pueden mostrar si el vehículo se abrió a horas inusuales, si se accedió a su maletero o fue un maletero delantero e incluso si se utilizó llavero o la aplicación. Combinado con los datos de ubicación, podría revelar quién estaba con el automóvil, a dónde fue y cuánto tiempo permaneció allí. Si, como afirman algunas fuentes, las cámaras del modo centinela de Tesla estuvieran activas, eso podría ser aún más revelador. Estos sistemas registran automáticamente el movimiento cercano, capturando potencialmente momentos fuera del automóvil que nadie sabía que estaban siendo filmados. Tales imágenes podrían confirmar si Celeste fue vista entrando al automóvil voluntariamente o si alguien más estuvo presente esa noche. Incluso si se eliminaran los archivos de video, los registros vinculados a la nube de Tesla aún podrían mostrar que existían grabaciones, cuándo se hicieron y si se borraron manualmente. Los investigadores también están revisando los mensajes de David centrándose en las comunicaciones desde abril de 2024 en adelante. Fue entonces cuando, según los informes, Celeste comenzó a pasar tiempo en su casa. Los equipos forenses digitales buscarán mensajes de texto eliminados, chats encriptados o borradores no enviados que podrían aclarar si ella lo contactó antes o después de su desaparición. Los patrones en las marcas de tiempo, los mensajes nocturnos, los pins de ubicación o las brechas en la comunicación pueden contar una historia incluso cuando faltan palabras. Luego está la canción Celeste. Los fanáticos notaron que apareció brevemente en una lista de reproducción privada y fue eliminado poco después de que se conociera la noticia de su muerte. Algunos afirman que fue escrito meses antes, posiblemente inspirado por ella, otros argumentan que fue simplemente una demostración inédita que se volvió demasiado dolorosa para mantenerla en línea. La acusación de que David la borró intencionalmente para ocultar algo sigue sin probarse. Aún así, los investigadores solicitaron metadatos vinculados a la fecha de grabación de esa pista, ediciones de archivos y registros de carga para determinar si su eliminación coincidía con el cronograma de la investigación. En conjunto, los dispositivos incautados el 18 de septiembre podrían contener las piezas del rompecabezas faltantes. Fragmentos de texto, rastros de ubicación y huellas digitales que describen no solo lo que sucedió, sino también cuándo se tomaron las decisiones. Ya sea que los datos aclaren a David o planteen nuevas preguntas, una cosa es cierta, es posible que la verdad ya no esté oculta en rumores o recuerdos. Ahora está dentro de los circuitos y servidores que recuerdan todo lo que la gente trató de olvidar. Cuando los investigadores completaron la primera ronda de análisis forense, se destacó un detalle: no había signos de violencia física en los restos de Celeste Rivas Hernández. No hay evidencia de restricción, trauma o heridas defensivas. Ese hallazgo lo cambió todo. Cambió la conversación de una imagen de asalto fuerza hacia la pregunta más profunda y complicada: ¿qué tipo de relación tenían realmente? Durante meses, los rumores habían pintado a David como una figura sombría en una trágica historia de amor. Algunos creían que los dos tenían una relación sentimental, otros insistían en que solo eran amigos, un joven artista que ofrecía consuelo a una niña fugitiva que se sentía invisible en casa. Con la ausencia de violencia, ambas teorías de repente se sintieron posibles. El misterio ya no era sobre lo que él le hizo, sino sobre lo que ella significaba para él. Las personas cercanas a ellos describen el vínculo como emocionalmente intenso pero incierto. Los amigos dijeron que Celeste estaba a menudo cerca, que lo admiraba profundamente y que parecía protector. Incluso gentil. Pasaban tiempo juntos en espacios tranquilos, escuchando música, compartiendo comida, a veces hasta altas horas de la noche.
Para un introvertido como David, que había pasado la mayor parte de su vida adolescente aislado, esta conexión podría haber sido más sobre el compañerismo que el romance con alguien que entendiera su silencio. Pero para Celeste, que venía de la confusión y anhelaba pertenecer, ese vínculo podría haberse sentido como algo más. Los psicólogos llaman a este tipo de dinámica un apego desalineado, cuando dos personas forman un vínculo emocional profundo pero sus intenciones no coinciden. Uno ve seguridad, el otro ve amor. Y debido a que Celeste a menudo se presentaba como mayor, afirmando tener 19 años, incluso una estudiante universitaria, es posible que David nunca entendiera realmente lo joven que era. Si ese malentendido fue accidental o conveniente sigue siendo la pregunta más difícil de responder. Desde un punto de vista legal, la distinción es enormemente importante. Según la ley de I.U., particularmente en California, cualquier relación sexual o romántica con alguien menor de 18 años se considera mala conducta legal, incluso si el menor da su consentimiento. Incluso si la persona mayor no sabía su edad real. La ley no sopesa los sentimientos, solo los hechos. Una diferencia de edad de 5 años puede convertir el afecto en un delito grave si cruza esa línea. Pero sin evidencia de intimidad física o coerción. Los fiscales a menudo enfrentan una carga imposible, lo que demuestra que se cruzó un límite cuando ambos individuos lo mantuvieron en privado. Es por eso que los investigadores se están enfocando no solo en la evidencia de daño, sino en los patrones de comportamiento. Mensajes, fotos, tiempo, la forma en que se refirieron entre sí. ¿Fue realmente un romance secreto la proyección de una chica solitaria y un artista retraído? La falta de violencia hace que la culpa sea más difícil de reclamar, pero también deja más espacio para la moral. Del tipo que la ley no siempre puede medir. Por ahora, la ausencia de heridas no significa la ausencia de daños. Si su relación nació de la soledad, la incomprensión o la confianza fuera de lugar, aún deja un tipo de tragedia más tranquila. Tal vez nadie lastimó a Celeste en el sentido físico. Pero en algún momento, los límites entre la comodidad y el cuidado, la inocencia y la consecuencia, se difuminaron más allá de la reparación. Los resultados de la autopsia trajeron claridad pero también más silencio. Celeste Rivas Hernández no estaba embarazada y no había signos claros de trauma físico. Sin embargo, la condición de su cuerpo muy descompuesto después de semanas en el maletero delantero de un Tesla, hizo imposible descartar lesiones sutiles u otros rastros que pudieran explicar lo que realmente sucedió. Lo que el informe confirmó fue desgarrador pero incompleto. Una niña había muerto y la verdad sobre cómo y por qué todavía estaba atrapada en las sombras entre el tiempo y la decadencia. Para los investigadores, la ausencia de embarazo fue significativa. Eliminó uno de los rumores más fuertes que circulaban en torno al caso de que la relación de Celeste con David se había vuelto íntima y secreta. Sin esa evidencia, las teorías sobre un romance oculto o un encubrimiento perdieron su fundamento. Pero al mismo tiempo dejó un vacío inquietante. Si ella no estaba embarazada de su hijo, y si no hubo violencia, ¿por qué terminó sin vida en su auto? Los expertos forenses describen la descomposición como un contexto de robo de ladrones. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve leer la historia de un cuerpo. Los tejidos blandos se descomponen, los niveles químicos se difuminan, las pequeñas pistas se desvanecen. Cuando se encontró a Celeste, incluso las muestras de toxicología eran difíciles de conservar. Las pruebas de alcohol, drogas o toxinas pueden no ser concluyentes. Eso significa que los investigadores deben confiar menos en el cuerpo y más en todo lo que lo rodea, registros digitales, mensajes y líneas de tiempo que podrían revelar las últimas horas que estuvo viva. Aún así, la autopsia pinta un cuadro emocional importante. El cuerpo de Celeste no mostraba signos de lucha, ni fracturas, ni heridas que sugirieran fuerza. Para aquellos que temían un final violento, ese hallazgo ofrece cierto alivio. Sugiere que pase lo que pase. No fue rabia o brutalidad. Pero la falta de daño externo no significa que no haya dolor interno. Plantea la posibilidad de que su muerte haya sido una sobredosis accidental, asfixia o incluso un evento médico que nadie notó a tiempo. Sin embargo, en el tribunal de la opinión pública, los hechos rara vez hablan más fuerte que el miedo. Algunos ven la falta de pruebas como prueba de inocencia. Otros lo ven como un encubrimiento, argumentando que el avanzado estado de descomposición borró convenientemente lo que los investigadores podrían haber necesitado para conectar los puntos. La verdad podría ser simplemente menos dramática y más trágica, que la historia de Celeste no terminó en violencia, sino en descuidar una situación que se salió de control mientras nadie prestaba atención. La autopsia deja a los investigadores solo con fragmentos. Sin embarazo, sin daño visible, sin causa clara. Y en ese vacío la naturaleza de su relación con David se vuelve más difícil de definir. ¿Era ella una amiga a la que no protegió? ¿Una chica que encontró su camino en su mundo y nunca volvió a salir? El cuerpo no puede responder a esas preguntas ahora. Lo que queda es la incómoda comprensión de que a veces, la ausencia de evidencia no es paz, es el sonido de la verdad que se desvanece antes de que alguien tenga la oportunidad de escucharlo.
En el momento en que se conoció la noticia de la muerte de Celeste Rivas Hernández, Internet hizo lo que siempre hace, llenó los espacios en blanco antes de que alguien pudiera confirmar los hechos. En cuestión de horas, hilos y cadenas de comentarios comenzaron a conectar su nombre con otro. Celeste Herrera, una joven de 23 años que no tenía nada que ver con el caso. Las capturas de pantalla, las teorías y las investigaciones de aficionados se extendieron tan rápido que incluso los seguidores experimentados del crimen real ya no podían decir que era real. La confusión comenzó con una sola publicación que afirmaba que se había identificado a la Celeste equivocada, que había dos chicas y que alguien cercano a David estaba ocultando la verdad. A partir de ahí, la idea de un encubrimiento echó raíces. La gente comenzó a unir líneas de tiempo, hacer coincidir fotos y comparar detalles que no tenían una conexión verificada. El problema era simple pero peligroso. Una vez que una historia como esa se afianza en línea, se vuelve autosuficiente. Cada reenvío, cada comentario, cada qué pasaría si convierte la especulación en algo que se siente como evidencia. Para David, el impacto fue inmediato. Su silencio, en parte asesoramiento legal, en parte retiro emocional, fue interpretado como culpa. Los fanáticos que alguna vez lo llamaron sensible y reflexivo comenzaron a cuestionarlo todo. ¿Por qué no había hablado públicamente? ¿Por qué desapareció uno de sus temas inéditos? ¿Por qué había dos Celestes en la narración? No importaba que ninguna de estas preguntas tuviera respuestas sólidas, la ilusión de misterio era suficiente. Los psicólogos llaman a este tipo de fenómeno contagio de confirmación cuando las personas refuerzan colectivamente las historias que quieren creer. Cuanto más dramática es la versión, más rápido se propaga. En este caso, la teoría de una doble identidad y un encubrimiento alimentó la historia favorita de Internet, el artista inocente que esconde un secreto demasiado oscuro para confesarlo. Y debido a que David siempre había sido privado, su naturaleza tranquila solo hizo que el rumor fuera más fuerte. Lo que a menudo se olvida es que estos rumores no solo dan forma a la opinión pública, sino que remodelan la realidad. Los familiares de ambos Celestes fueron bombardeados con preguntas, mensajes e incluso acusaciones. Los extraños intentaron investigar por su cuenta, visitando viejas páginas de redes sociales, enviando capturas de pantalla a personas influyentes, exigiendo respuestas de personas que no tenían ninguna. El dolor de una familia real se convirtió en un misterio en línea para el entretenimiento. Para David, las consecuencias pueden tardar años en recuperarse. Ya sea culpable o inocente, una vez que tu nombre se convierte en parte de una conspiración viral, es casi imposible separar la verdad de la narrativa. Cada publicación permanece archivada, cada teoría almacenada en capturas de pantalla. A ojos de muchos, siempre será el artista vinculado a la chica del Tesla, sin importar lo que diga la evidencia. La tragedia no es solo que una vida joven terminó, es que otra fue reescrita por rumores. Cuando la historia de Celeste Rivas Hernández entró en el mundo digital, dejó de pertenecer a la realidad y pasó a pertenecer a la imaginación de todos. Y en esa cámara de eco cada silencio se vuelve sospechoso, cada hecho se vuelve flexible y cada nombre, correcto o incorrecto, se ve arrastrado a una historia que se niega a dejarla ir. Cuando el abogado Mark Kazarian revisó el caso, su conclusión fue contundente: hay una falta de evidencia directa. En términos legales, esa sola frase tiene un peso enorme. Significa que ningún testigo, ningún video, ninguna prueba física vincula a David directamente con la muerte de Celeste Rivas Hernández. Y sin eso, todo el caso se encuentra en una zona gris entre la tragedia y el crimen, entre la indignación moral y la prueba legal. Kazarian explicó que es probable que los investigadores se enfrenten a una distinción difícil que puede decidir el futuro de todos los involucrados. La diferencia entre homicidio y manejo o ocultación inadecuados de un cuerpo. Los dos pueden sonar similares en la mente del público, pero según la ley, representan realidades muy diferentes. El homicidio requiere intención, acción y causalidad. Alguien causó la muerte de otra persona a través de un acto deliberado o negligente. El ocultamiento, sin embargo, es lo que sucede después en un intento de ocultar o mover un cuerpo, incluso si la muerte en sí no fue causada por la persona que lo hizo. Ahí es donde la frase falta de evidencia directa se vuelve crítica. No hay arma, ni testigo, ni secuencia probada que muestre a David lastimando a Celeste. Los resultados forenses no revelaron lesiones visibles, y la descomposición borró muchas pistas más pequeñas. Entonces, a menos que las pruebas de toxicología descubran drogas relacionadas con él, o evidencia digital como mensajes de texto, datos de PES que muestren un encubrimiento en tiempo real, los fiscales tienen poco en qué basarse para un cargo de homicidio. Pero Kazarian también advirtió que la ausencia de evidencia no significa ausencia de acción. Si los investigadores descubren que David o alguien en su círculo sabía que Celeste estaba muerta y no lo informó, peor aún, trató de ocultarla, entonces el enfoque legal cambia. En California, ocultar un cuerpo a sabiendas es un delito grave. No conlleva la misma pena que el asesinato. Pero aún habla de la intención de evitar el descubrimiento, retrasar las preguntas o controlar la narrativa. Y ahí, legalmente, es donde el motivo se convierte en todo. Si la defensa puede argumentar que David no sabía que Celeste estaba en su auto, que la descubrió más tarde o que no la descubrió en absoluto, entonces el ocultamiento se derrumba.
Pero si los datos de su Tesla muestran que el automóvil se abrió varias veces, o los mensajes insinúan que entró en pánico después de darse cuenta de lo que sucedió, los fiscales podrían enmarcarlo como conciencia posterior al evento, no como asesinato, sino como la elección consciente de ocultar lo que debería haberse informado. Kazarian enfatizó que los jurados no condenan por emoción, condenan con pruebas que sobreviven al escrutinio. Una historia puede ser sospechosa, pero la sospecha no es un delito. La línea entre la culpa y el dolor, dijo, dependerá de si la investigación encuentra pruebas de que David actuó y no solo existió después de la muerte de Celeste. Por ahora, el panorama legal sigue a medias. Lo que comenzó como susurros de asesinato puede reducirse a un caso sobre el silencio y las decisiones tomadas demasiado tarde. Y a los ojos de la ley, ese silencio de lo que alguien hizo o no hizo después del hecho puede ser tan definitorio como el acto en sí. Cuando los investigadores incautaron los dispositivos de David y Tesla el 18 de septiembre de 2025, la historia de Celeste Rivas Hernández pasó de ser un rumor a una realidad. Lo que encontraron no fue solo electrónica, fue memoria almacenada dentro de metal. Registros de y mensajes no enviados. Era el latido digital de dos vidas que habían chocado silenciosamente y habían terminado en tragedia. La evidencia contaba una historia fracturada. La autopsia confirmó que no había signos de embarazo ni lesiones visibles. La caja negra del Tesla contenía meses de datos de ubicación que se remontan a abril de 2024, el mismo periodo en que Celeste fue vista por última vez visitando Bollywoodies. Dentro del teléfono de David había fragmentos de conversaciones borradas, notas inconclusas. Notas de voz que se detenían a mitad de la oración. Juntos no demostraron culpabilidad o inocencia, sino algo mucho más complejo, una conexión que puede haberse convertido en confusión, miedo y silencio. Los expertos describen el caso como uno definido no por lo que se puede ver, sino por lo que falta. El abogado Mark Kazarian lo expresó simplemente: hay una falta de evidencia directa. Para él, esa frase lo es todo. Sin pruebas de intención o violencia, el límite legal entre el homicidio y el encubrimiento se vuelve casi invisible. Homicidio significa un acto deliberado que causa la muerte. Sin embargo, ocultarse significa que alguien encontró la verdad y trató de ocultarla. La distinción no se trata de sangre o armas, sino de lo que alguien hizo después del momento en que se dio cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Si David supiera que Celeste estaba muerta y no lo denunciara, la ley lo llamaría un delito. Pero si realmente no sabía si el auto estaba intacto, si su cuerpo fue descubierto solo más tarde, entonces la historia pasa de criminal a trágica. Kazarian explica que la ausencia de evidencia no significa ausencia de acción. Solo significa que aún no sabemos qué acciones importan más. Es por eso que los investigadores confían en el rastro de datos de Tesla, cada puerta abierta, cada maletero abierto, cada minuto de silencio inactivo almacenado en su sistema. El automóvil, en cierto sentido, se ha convertido en el testigo que ninguno de los dos tuvo. Observar casos similares ayuda a trazar el esquema de lo que podría venir después. En 2009, Ryan Jennings escondió el cuerpo de Jasmine Fiore después de que su muerte ocultara disfrazada de pánico. En 2014, Justin Rosales dejó a su hijo en un automóvil, alegando que fue un accidente solo para que la evidencia digital revelara negligencia deliberada. En 2021, la investigación de Gapepetito mostró cómo una relación emocional puede colapsar bajo la presión pública. Cada caso comenzó con afecto y terminó en tragedia. Cada uno desdibujó la línea entre el dolor privado y el escrutinio público. Ese mismo patrón recorre la historia de David y Celeste. Sus amigos recuerdan que ella llamaba a su casa un lugar seguro. Se describió a sí mismo como un solitario. Distante de alguien que nunca entendió las emociones hasta que las escribió en canciones. Cuando sus mundos se superponían, puede que no fuera romance en absoluto, sino dependencia disfrazada de conexión. La veía como alguien a quien proteger. Ella lo vio como alguien que podía hacer que el ruido se detuviera. Y cuando algo salía mal, el silencio se apoderaba más rápido que la razón. Una línea de tiempo reconstruida muestra cómo sus caminos se entrelazaron. Todo Celeste desapareció en abril de 2024, resurgió en Los Ángeles y, a mediados del verano, se la veía a menudo cerca de la casa de David. A principios de 2025, les dijo a sus amigos que se sentía segura allí. Esa primavera, grabó un demo titulado Celeste. En julio, el contacto entre ellos se había desvanecido. 2 meses después, ella se había ido. Cuando los investigadores abrieron el Tesla el 8 de septiembre, su cuerpo fue encontrado en el maletero delantero. 10 días después, los dispositivos fueron incautados. En octubre, la autopsia confirmó lo que nadie esperaba: ni violencia, ni embarazo, ni causa que pudiera hablar por sí misma. Kazarian cree que si alguna vez llegan cargos, dependerán del momento. Si los registros muestran movimiento después de su muerte, dice, entonces se trata de la conciencia de lo que sabía, cuando lo supo y que eligió hacer a continuación. Es un camino legal estrecho, pero que podría decidir si se trató de un encubrimiento de un accidente catastrófico. Más allá de las líneas legales se encuentra la verdad emocional que mantiene a la gente mirando. Tal vez esto no fue un asesinato.
Tal vez fueron dos almas aisladas tratando de salvarse mutuamente y fallando. Es posible que el Tesla no revele la intención. Pero puede exponer el tiempo, las horas en que dejó de responder, los momentos en que él estaba en casa, el silencio entre el último mensaje de texto y la primera llamada perdida. En cada tragedia, el silencio juega un papel. La ausencia de gritos, la ausencia de acción. La decisión de esperar una hora más antes de pedir ayuda. Eso es lo que hace que este caso sea inquietante, no la violencia, sino la tranquilidad. No hay villanos tallados claramente aquí, solo personas que no entendieron lo que significa preocuparse. Si el automóvil pudiera hablar, no contaría una historia sobre la culpa, contaría una historia sobre la demora, sobre la vacilación, sobre dos vidas jóvenes que se quedan sin tiempo de diferentes maneras. Hasta que los datos hablen, las preguntas permanecen. ¿Fue esto amor, miedo o pánico? ¿Y cuántos segundos de silencio se necesitan para que la tragedia se vuelva irreversible? Bajo el cielo de Hollywood esa noche del Tesla esperaba, quieto y paciente, sosteniendo una verdad que nadie estaba listo para enfrentar. La investigación ha entrado ahora en su fase más técnica. Los detectives de la Unidad de Delitos Mayores de la ABC ya no persiguen testigos, sino datos. Cada pista ahora se ejecuta a través de evidencia digital, el historial desde el Tesla de David, los registros de actividad de su teléfono y el rastro silencioso de conexiones y Figiblueto que pueden decirles a los investigadores exactamente dónde estaba y cuándo. Los analistas forenses están construyendo lo que llaman un mapa digital de intención. El sistema de Tesla registra mucho más que solo millas. Registra cada apertura de puerta, cada sesión de carga, incluso el momento preciso en que se accede al maletero. Si el automóvil fue movido después de la muerte de Celeste Rivas Hernández, o si alguien lo abrió mientras ella estaba dentro, el sistema lo sabrá. Combinados con el historial de ubicaciones, estos datos pueden reconstruir un relato casi minuto a minuto de los días que rodearon su desaparición. Es un tipo de verdad que no se puede falsificar, ni de memoria, ni de silencio. David, según fuentes cercanas al caso, ha estado cooperando plenamente. Entregó sus dispositivos sin protestar, permitió que su automóvil fuera confiscado y se sometió a múltiples entrevistas con los investigadores. Sin embargo, ha permanecido completamente en silencio en público. Eso no es arrogancia, es estrategia. Según los informes, su abogado, Blairberry, un conocido abogado defensor de Hollywood, le aconsejó que se mantuviera fuera del registro hasta que los resultados forenses fueran definitivos. En investigaciones de alto perfil, incluso una sola palabra fuera de lugar puede convertirse en un arma. Una oración nerviosa, un tono de arrepentimiento, un comentario improvisado una vez que se graba, se puede torcer en intención. Por ahora, no hay cargos. Eso no es inusual en un caso como este, en realidad se espera. Los fiscales necesitan una causa de muerte antes de poder definir un delito. Sin pruebas de que Celeste resultó herida o de que David sabía lo que le sucedió, cualquier acusación colapsaría en la corte. La autopsia no reveló signos claros de violencia y la toxicología aún está pendiente. Si los resultados no muestran drogas ni toxinas, los investigadores se quedan con una pregunta que la no puede responder fácilmente: ¿cómo murió y qué sabía él? Detrás de escena. El Departamento de Policía de Los Ángeles todavía está clasificando terabytes de información en los registros de vehículos, historiales de aplicaciones, metadatos de mensajes e incluso marcas de tiempo de encendido de su computadora portátil. Cada punto de datos es una pieza de un patrón más amplio que podría mostrar si la muerte de Celeste fue el resultado de negligencia, pánico o algo más oscuro. Hasta que se complete ese rompecabezas digital, ningún fiscal se arriesgará a presentar un cargo que podría desmoronarse bajo escrutinio. El silencio por ahora es tanto su escudo como su carga. Para el público parece evasivo. Para su equipo legal, es la supervivencia. La ironía es aguda, la misma tranquilidad que definió la vida privada de David ahora se ha convertido en su defensa. Y mientras los investigadores esperan el volcado final de datos de Tesla, una verdad permanece: a veces lo más difícil de probar no es lo que alguien hizo, sino lo que sabía, y cuando eligió no decir nada. La reacción pública al caso de Celeste Rivas Hernández ha sido intensa, emotiva y dividida. Cuando se difundió la noticia de que el cuerpo de la niña de 15 años había sido encontrado dentro del Tesla perteneciente al músico David de 20 años, Internet no esperó respuestas. En cuestión de días, hashtags, homenajes e indignación inundaron las secciones de comentarios, mientras que la gerencia de David anunció en voz baja que su próxima gira había sido cancelada. Las colaboraciones de marca se detuvieron casi de la noche a la mañana. Las compañías de ropa eliminaron su nombre de las campañas, y un patrocinador tecnológico suspendió su contrato a la espera de más claridad. En una industria construida sobre la imagen, el silencio se volvió tan dañino como la culpa. Los fanáticos que alguna vez lo vieron como el artista tranquilo e introspectivo detrás de las tristes canciones de amor ahora se preguntan cuánto de esa oscuridad proviene de la vida real. Otros lo defendieron, argumentando que el dolor y la precaución legal no deben confundirse con indiferencia. Pero en el mundo de las celebridades el tiempo lo es todo, y su silencio aterrizó como una admisión. Cuanto más tiempo permanecía callado, más ruidoso se volvía Internet. Mientras su carrera se estancaba, la familia de Celeste trató de recuperar su historia.
Una campaña de GoFundMe se lanzó a los pocos días del descubrimiento para ayudar a cubrir los costos del funeral y el asesoramiento de sus hermanos menores. Las donaciones llegaron no solo de amigos y vecinos, sino de extraños de todo el mundo que vieron en Celeste un reflejo de innumerables adolescentes perdidos, brillantes, incomprendidos y desesperados por sentirse seguros. Su funeral se llevó a cabo el 5 de octubre de 2025, una pequeña ceremonia llena de fotografías de una niña sonriente con su vestido de quinceañera, muy alejada de la tragedia que ahora definía su nombre. Su familia emitió una breve declaración después: Celeste no era un misterio. Ella era nuestra hija. Quería ser feliz. Eso es todo. Esa línea golpeó profundamente a la gente porque cortó el ruido. Les recordó a todos que debajo del drama y la especulación había un niño real. Uno que nunca terminó de crecer. El caso reavivó un doloroso debate sobre los límites borrosos entre las celebridades jóvenes y los adolescentes vulnerables. ¿Cuántas veces hemos visto este ciclo de jóvenes estrellas rodeadas de acceso, aislamiento e influencia cruzándose con niños que buscan conexión? Los expertos en defensa de los niños advierten que la fama puede crear una falsa sensación de seguridad. El comportamiento tranquilo o la sensibilidad artística de una estrella pueden hacer que parezcan dignos de confianza, incluso cuando no están emocionalmente preparados para la responsabilidad que conlleva esa confianza. La carrera de David ahora pende en el limbo. Las fechas de su gira están vacías y su nombre se ha convertido en una abreviatura del peligro de las líneas borrosas entre la juventud, el arte y la fama. Pero para la familia de Celeste nada de eso importa. Su hija no es un titular. Es un recordatorio. En cada ciudad donde los fanáticos encienden velas o escriben su nombre en carteles, persiste la pregunta: ¿cuántas chicas jóvenes más tendrán que pagar el precio por el silencio de otra persona? La historia de David y Celeste Rivas Hernández no es solo una investigación de crímenes. Es un espejo que se presenta a toda una generación. Obliga a la gente a mirar cuán frágil se ha vuelto la línea entre la fama y la amistad, entre la admiración y la obsesión. En un mundo donde los adolescentes crecen viendo a sus ídolos en vivo en línea, la idea de conocer a alguien famoso se siente real. Incluso cuando no lo es. Para Celeste, esa ilusión podría haberse sentido como seguridad. Para David, podría haberse sentido como una conexión. Pero para ambos, se convirtió en una historia sobre lo que sucede cuando dos mundos construidos sobre la soledad finalmente se encuentran. Los corazones de los adolescentes son impredecibles. Se mueren rápido, confían fácilmente y anhelan la comprensión más que cualquier otra cosa. Cuando ese anhelo se encuentra con el brillo de la fama, puede nublar el juicio de ambos lados. Para muchos jóvenes fanáticos, un artista no es solo un músico, es un símbolo de esperanza, de ser visto. Y para algunos artistas, especialmente los jóvenes como David, ese tipo de adoración puede ser embriagadora. Se siente puro pero no está equilibrado. Una persona tiene el poder de la atención, la otra regala confianza sin darse cuenta de cuánto cuesta. Ese desequilibrio es parte de un cambio cultural más amplio entre la generación, una era en la que las emociones son públicas, los límites son flexibles y la identidad se forma a través de la conexión. Los adolescentes de hoy no solo escuchan música, sino que construyen relaciones emocionales con las personas que la crean. Escriben mensajes, envían arte, comparten secretos y, a cambio, sienten un sentido de pertenencia. Es hermoso de una manera, pero peligroso en otro. Porque crea intimidad sin responsabilidad. Es fácil olvidar que las celebridades, incluso las amables o tranquilas, son extrañas. Los expertos dicen que esta nueva cercanía emocional puede hacer que los fanáticos jóvenes sean vulnerables. Cuando se acercan, no solo buscan atención, sino que buscan validación, familia y amistad. Para alguien que ya está luchando en casa, como se dice que lo estaba Celeste, esa conexión puede sentirse como un rescate. Pero la verdad es que la mayoría de los artistas, especialmente al comienzo de la fama, no están equipados para manejar ese tipo de dependencia. Ellos también son niños, todavía aprendiendo dónde comienzan y terminan sus propios límites emocionales. La tragedia en esta historia radica no solo en la muerte de una niña, sino en el silencio cultural que permitió que sucediera. Los adultos a menudo descartan los sentimientos adolescentes como dramáticos, mientras que la fama los magnifica hasta convertirlos en algo incontrolable. La combinación es explosiva, un lado busca protección, el otro busca la paz. Ambos creen que el otro puede arreglar lo que está roto. Lo que el mundo puede sacar de esto no es solo simpatía, es conciencia. Todos los adolescentes merecen sentirse vistos, pero también merecen orientación sobre la diferencia entre conexión y apego. Y las estrellas jóvenes necesitan lo mismo, personas a su alrededor que entiendan que la responsabilidad emocional no viene con los seguidores. Viene con la madurez. El caso de David y Celeste es trágico, pero también es una advertencia. En una generación donde la atención se siente como amor, tenemos que recordarnos unos a otros que el amor todavía necesita límites y que no todas las conexiones están destinadas a ser salvadas.
La historia de David y Celeste Rivas Hernández ha crecido mucho más allá de una tragedia personal, se ha convertido en un reflejo de cómo la sociedad ve las relaciones adolescentes, la influencia de las celebridades y la cultura de conexión en la era de la generación. Para explorar la percepción pública, imagine una encuesta de audiencia que parpadea en la pantalla durante un episodio documental. Una pregunta pregunta si las personas creen que su relación fue romántica, platónica o simplemente indefinida. Los votos se dividieron bruscamente. Algunos eligen romance inapropiado citando la diferencia de edad, otros eligen amistad cercana, mientras que muchos se sientan incómodos en el medio o inseguros. Una segunda pregunta qué evidencia revelará la verdad de los datos de Tesla, los mensajes telefónicos, los informes forenses o las declaraciones de los testigos, y casi todos eligen el rastro digital. Esa elección por sí sola dice algo profundo sobre cómo esta generación confía en la información, no a través del testimonio, sino a través de marcas de tiempo. Esas reacciones abren una discusión más profunda sobre por qué las personas instintivamente trazan paralelismos entre esta historia e historias más oscuras como Key o Jeffrey Epstein. En la superficie, las comparaciones parecen injustas, sin un patrón establecido de abuso, sin múltiples víctimas, sin una red de tráfico, pero la arquitectura emocional se siente familiar. En cada caso, un desequilibrio de poder se encontró con una cultura dispuesta a difuminar las líneas morales en nombre de la fama. El peligro no eran solo los hombres individuales. Era el ecosistema que los rodeaba, el silencio de los entrenadores, la complicidad de los fanáticos, la normalización del acceso a los jóvenes. El caso David, ya sea criminal o no, se encuentra en la misma línea de falla cultural donde chocan la admiración, el aislamiento y la atención. La diferencia, sin embargo, es la escala y la evidencia. Kelly y Epstein operaron dentro de redes de facilitadores y dejaron un rastro de víctimas y registros financieros. La historia de David, hasta ahora, gira en torno a una niña, un automóvil y un silencio que puede estar más arraigado en el miedo que en la malicia. Sin embargo, el patrón de reacción pública refleja esos escándalos anteriores, la indignación colectiva, las narrativas polarizadas y una necesidad desesperada de encontrar a alguien a quien culpar antes de que se conozcan los hechos. Esto muestra cómo el trauma de los casos pasados de abuso de celebridades persiste en la memoria pública. La gente ya no espera veredictos, los construye emocionalmente moldeados por precedentes. Pero debajo de las comparaciones se encuentra una verdad más incómoda sobre la cultura de la generación. Para los jóvenes de hoy, la conexión es moneda de cambio. El límite entre la vida privada y la pública se ha disuelto, los lazos emocionales se forman a través de la visibilidad constante. Un adolescente no solo admira a una celebridad, sino que la sigue en la vida diaria, viendo sus rutinas, su vulnerabilidad, sus palabras de consuelo. Esa ilusión de intimidad puede hacer que el peligro sea invisible. Cuando alguien famoso responde un mensaje o comparte un momento, se siente personal, incluso si no lo es. Y para las estrellas jóvenes como David, criadas en línea, educadas en casa, emocionalmente protegidas, esa misma ilusión funciona a la inversa. Cuando la admiración de un fan se convierte en dependencia, puede sentirse como amistad, incluso amor. Esta dinámica no es nueva, pero su velocidad sí lo es. Las relaciones de la generación se desarrollan en tiempo real, al igual que sus consecuencias. El caso de David Celeste expone la facilidad con la que la empatía puede convertirse en derecho y cómo la fama, especialmente para los jóvenes, magnifica el peso de cada elección privada. El público puede debatir definiciones legales y límites morales. Pero la lección más profunda es cultural, la atención sin límites no es conexión. Es exposición. A medida que se cierra la encuesta hipotética, se destaca un resultado: la mayoría de la gente dice que quiere la verdad, pero pocos pueden ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser esa verdad. Algunos quieren justicia. Otros quieren comprensión. Y en algún lugar entre esos dos deseos se encuentra la verdadera tragedia de esta generación: anhelamos tanto la intimidad que a menudo confundimos la proximidad con el amor y el silencio con la culpa. En este punto de la investigación, la verdad es más simple y turbia de lo que sugieren los rumores. No hay pruebas de un acto violento, ni pruebas verificadas de una relación sexual, ni una línea de tiempo confirmada que demuestre que se cometió un delito. Lo que conecta a David y Celeste Rivas Hernández parece ser una relación emocional, en su mayoría indirecta, mensajes de relación, amigos mutuos, momentos compartidos, pero no el tipo de vínculo físico criminal que algunos temían. La mayor parte de lo que se sabe proviene de fragmentos, textos, avistamientos y canciones que la gente ha leído demasiado. La verdadera historia, por ahora, es sobre la cercanía que se desdibujó en confusión, no sobre irregularidades confirmadas. Los investigadores han dicho que el siguiente paso clave es una autopsia complementaria, centrada en la toxicología y el muestreo de tejidos. El examen inicial no encontró embarazo ni signos de violencia externa, pero la descomposición limitó cuanto se podía aprender. Las nuevas pruebas podrían responder lo que la primera no pudo: si había sustancias en su sistema, si podría haber ocurrido asfixia, sobredosis o una emergencia médica.
Hasta que lleguen esos resultados, cada teoría es solo especulación. Legalmente, David sigue cooperando y sin cargos. Entregó sus dispositivos y su vehículo y continúa siguiendo el consejo de su abogado de permanecer en silencio. Ese silencio ha alimentado la duda pública, pero también es estándar en las investigaciones abiertas. Lo que queda es un término medio inquietante: un joven artista que intenta protegerse, una familia que busca respuestas y un mundo desesperado por llenar el silencio de significado. Por ahora, no hay villano ni veredicto, solo una historia inconclusa esperando que la ciencia hable. Lo que suceda a continuación depende completamente de la evidencia que aún no se ha hablado. Los resultados toxicológicos pendientes podrían cambiar toda la dirección del caso, convirtiendo el silencio en claridad o la confusión en responsabilidad. Si las nuevas pruebas revelan rastros de drogas, alcohol o sedantes, los investigadores tendrán que determinar cómo esas sustancias ingresaron al sistema de Celeste Rivas Hernández y si alguien más fue responsable. Si los resultados apuntan a una sobredosis accidental o un colapso médico, el enfoque podría pasar del homicidio a la negligencia. Pero si el informe no encuentra nada en absoluto, ningún desequilibrio químico, ningún trauma físico, entonces la verdad puede quedar atrapada en el espacio entre lo que es demostrable y lo que es imaginable. Los expertos forenses dicen que en un caso tan frágil, cada pequeño descubrimiento tiene un peso enorme. Una sola coincidencia de datos entre el GPS del Tesla y el teléfono de DMV podría confirmar si estaba al tanto de lo que sucedió o si vivía en la ignorancia de una tragedia que se desarrollaba a su alcance. Una marca de tiempo digital, un mensaje no enviado o un pin de ubicación a la hora equivocada podrían redibujar la narrativa por completo. Lo que hoy parece accidental podría, con una sola evidencia, convertirse en intención. Ese es el poder de la verdad forense. No se discute, clava. Si los resultados muestran que Celeste murió por causas prevenibles, la conversación debe ir más allá de las definiciones legales. Debe preguntarse por qué una niña de 15 años terminó en un entorno que no la protegió y cómo los adultos, familiares, amigos o profesionales pasaron por alto las señales de advertencia. La justicia, en su caso, no puede significar solo castigo, debe significar prevención. Su nombre no debería desvanecerse en otro archivo sin resolver o convertirse en una nota al pie en un escándalo de celebridades. Debería convertirse en un recordatorio de lo que sucede cuando el aislamiento, la fama y la juventud chocan sin guía. Para Deneuve, la siguiente fase puede traer alivio o ajuste de cuentas. Si la evidencia lo absuelve, aún enfrentará la sombra del juicio público. Un silencio que tal vez nunca se levante por completo. Pero si los nuevos datos sugieren complicidad, incluso no intencional, podría transformar el caso en uno de responsabilidad moral y legal. De cualquier manera, la historia no puede terminar en especulación. La justicia para Celeste significa más que respuestas, significa restaurar la dignidad de una niña que perdió el control de su propia historia. Se trata de la verdad contada claramente sin ruido ni exageración. Se trata de reconocer los sistemas rotos que permitieron que un niño desapareciera más de una vez antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Ya sea que su muerte haya sido un accidente, negligencia o algo más oscuro, el siguiente capítulo no pertenece a los rumores, sino a la evidencia. Hasta que se completen las pruebas, todo lo que cualquiera puede hacer es esperar y esperar que cuando llegue el informe final, hable por Celeste de la manera en que nunca llegó a hablar por sí misma. Porque toda vida joven merece ese tipo de justicia, no silencio, no espectáculo, sino verdad. La historia de Celeste Rivas Hernández no es solo la angustia de una familia, es una advertencia. En algún lugar entre la curiosidad y el peligro, una niña se deslizó por las grietas, y los sistemas destinados a protegerla fueron demasiado lentos para atrapar su caída. A medida que los investigadores continúan analizando la evidencia, los datos de Tesla, los resultados de toxicología, los mensajes sin respuesta, lo más importante que puede hacer el público es mantenerse comprometido. Cada actualización importa, no para los chismes, sino para la verdad. Si esta historia te conmueve, no dejes que se desvanezca con los titulares. Compártelo. Habla de ello. Inicie conversaciones con sus amigos, su familia, su comunidad sobre lo que realmente significa la seguridad para los adolescentes que crecen en una era de límites borrosos. Demasiados jóvenes navegan por la soledad, la fama y la conexión digital sin orientación ni protección. La historia de Celeste es trágica, pero no tiene por qué carecer de sentido. Siga las actualizaciones a medida que llegan. Mantener la presión sobre las autoridades para que brinden total transparencia sobre la investigación. Haga preguntas sobre cómo se protege a los adolescentes en las industrias creativas, los espacios en línea y la vida real. Cada voz que exige responsabilidad ayuda a garantizar que otro niño no se pierda en silencio. Celeste merecía seguridad. Merecía crecer, soñar, encontrar la paz en un mundo que a menudo confunde la atención con el amor. Dejemos que su historia nos recuerde que la conciencia salva vidas y que la justicia no es solo el trabajo de los tribunales, sino de las comunidades que se niegan a mirar hacia otro lado. Siga las actualizaciones y comparta este mensaje para ayudar a proteger a la próxima Celeste antes de que sea demasiado tarde.
La historia de Celeste Rivas Hernández rompe corazones porque terminó antes de que tuviera la oportunidad de comenzar realmente. Solo tenía 15 años, una edad destinada al descubrimiento, no a la desaparición. Demasiado joven para comprender cuán frágil puede ser la confianza. Demasiado esperanzado para imaginar el peligro que se esconde detrás de la bondad. Quería seguridad, pertenencia y tal vez un poco de libertad, pero en cambio se convirtió en un nombre en un titular, un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de conexiones, algunos niños todavía se sienten solos. Es imposible no sentir simpatía por ella, una niña que intenta crecer en una época en la que la atención se siente como afecto y donde la orientación no siempre se mantiene al día con la tecnología. La vida de Celeste no debería haber terminado en confusión. Merecía encontrar su lugar, no convertirse en un cuento con moraleja. A medida que continúa la investigación, la gente se pregunta qué sucede después. Las nuevas pruebas conducirán a cargos penales, posiblemente si los datos de toxicología o PES muestran negligencia o ocultación. Pero también puede confirmar un trágico accidente nacido del silencio y las malas decisiones, no de la malicia. ¿Qué nos puede enseñar este caso? Que la seguridad de los adolescentes no es solo un problema familiar, es una responsabilidad de la comunidad. La fama, la soledad y la juventud forman un triángulo peligroso cuando no se controla. Para evitar otra tragedia como la de Celeste, los padres deben hablar abiertamente con sus hijos sobre los límites emocionales, no solo los físicos. Los adolescentes deben saber que no todos los que escuchan realmente entienden y que la atención, especialmente de adultos o celebridades, conlleva riesgos. Para los artistas jóvenes, la educación sobre la responsabilidad y el consentimiento debería ser tan esencial como la formación de talentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos un mundo donde ningún niño se sienta más seguro con un extraño que en casa? ¿Cómo enseñamos a los jóvenes que su valor no está ligado a la admiración de otra persona? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿cuántos celestes más se necesitarán antes de que comencemos a escuchar? La tragedia de Celeste Rivas Hernández y David Burke también expone una brecha crítica en la forma en que la sociedad maneja a los artistas jóvenes y protege a los adolescentes vulnerables de los peligros de la órbita de la fama. Este caso, arraigado en la soledad y los límites borrosos, subraya la necesidad urgente de sistemas para supervisar las interacciones de los artistas y detectar comportamientos dañinos temprano para evitar angustias como la de Celeste. Surgen varias lecciones clave, que apuntan a soluciones prácticas para la industria del entretenimiento, las comunidades y las familias. Primero, la industria debe implementar una supervisión más estricta para los artistas jóvenes. David, un músico de 20 años criado en aislamiento, carecía de la madurez emocional para navegar una relación con una joven vulnerable de 15 años como Celeste. Las compañías de entretenimiento deberían exigir capacitación sobre límites emocionales, consentimiento y la dinámica de poder de la fama. Los artistas jóvenes, a menudo puestos en el centro de atención sin experiencia en el mundo real, necesitan mentores. No solo gerentes que los guíen para manejar la admiración de manera responsable. Los contratos podrían incluir cláusulas que requieran controles regulares con profesionales de la salud mental para abordar las presiones de la fama y evitar conexiones equivocadas. En segundo lugar, la detección temprana de comportamientos de riesgo requiere un monitoreo proactivo. Las frecuentes visitas de Celeste a la casa de David pasaron desapercibidas para quienes lo rodeaban, desde amigos hasta su equipo de administración. Las agencias y los séquitos deben estar capacitados para reconocer señales de alerta, como menores que pasan demasiado tiempo en espacios para adultos o signos de dependencia emocional. Las auditorías periódicas del círculo social de un artista y las interacciones digitales podrían señalar las relaciones inapropiadas antes de que se intensifiquen. La tecnología, como el análisis de patrones de comunicación impulsado por IA, podría ayudar a identificar dinámicas preocupantes sin violar la privacidad, asegurando que alguien como Celeste no se escape por las grietas. En tercer lugar, la industria creativa necesita fomentar la rendición de cuentas, no el silencio. El prolongado silencio de David, aconsejado por su equipo legal, alimentó la sospecha pública y profundizó el impacto de la tragedia. Los equipos de gestión deben fomentar la transparencia, equilibrando la precaución legal con la responsabilidad ética. Las declaraciones públicas, incluso si son breves, pueden humanizar a los artistas y reducir la especulación. Los protocolos de toda la industria podrían requerir la notificación inmediata de incidentes preocupantes como la presencia inexplicable de un menor a las autoridades o los servicios de bienestar infantil, evitando que las situaciones se conviertan en crisis. Finalmente, las comunidades y las familias deben cerrar la brecha donde la fama se encuentra con la vulnerabilidad. La inestable vida hogareña de Celeste la empujó hacia un mundo que se sentía más seguro pero que no lo era. Las escuelas y los programas comunitarios deben educar a los adolescentes sobre los riesgos de buscar la validación de las celebridades, enfatizando que la atención no es amor. Los padres necesitan recursos para reconocer signos de angustia emocional o vidas secretas, como las repetidas fugas de Celeste.
Los esfuerzos de colaboración entre escuelas, agencias de bienestar infantil y plataformas de entretenimiento pueden crear redes de seguridad, asegurando que los adolescentes tengan adultos de confianza a los que recurrir antes de buscar refugio en lugares peligrosos. La historia de Celeste es un llamado a la acción. Al equipar a los artistas con herramientas emocionales, monitorear las interacciones, fomentar la transparencia y apoyar a los jóvenes vulnerables, la sociedad puede prevenir otra tragedia. Su vida merecía más que titulares. Merecía protección. Construyamos un mundo donde la búsqueda de seguridad de ningún niño termine en silencio y la inexperiencia de ningún artista se convierta en un catalizador para la pérdida.